Bueno, y seguimos recorriendo el país. Por supuesto, como siempre, estamos en el litoral, en la costa atlántica, en el norte y en el sur, que tiene mucha y variada actividad. Y somos básicamente un programa musical. Y por supuesto que Uruguay tiene artistas de renombre internacional de primer nivel. Y hoy nos convoca nada más y nada menos que en vida, si estaría con nosotros, estaría festejando, celebrando, cumpliendo 100 años Julio Sosa. Bueno, varios apodos tiene. Muy amado en Argentina, por los compatriotas de Buenos Aires y otras provincias más, diría que todo el país. Y por supuesto que nosotros tenemos que evocarlo. Y qué grande que es el legado que nos deja y si habrá sido bueno en vida que hace 100 años que nació y lo estamos recordando. Para ello estoy con el presidente de la fundación, Secretario, corregime, secretario, secretario de Fundación Julio César. Antonio, un placer. ¿Cómo es Bueno, tu apellido, Antonio? Dátole, Antonio Dátole, Da- Antonio Dátole. Sí, estábamos comentando recién fuera de cámaras que el 26 de noviembre próximo cumple 25 años la Fundación Julio Sosa. Una idea del escribano Freddy González y de Tula, la que fuera la hermana de Julio, que falleció después, años después, de crear la Fundación Julio Sosa. Y bueno, ahí empezó de alguna forma un poco el trabajo nuestro en la Fundación Julio Sosa y el empezar a aprender sobre Julio Sosa sin perjuicio de que teníamos ya alguna formación familiar por el lado de mi padre y de mi tío de conocimiento de Julio. Y bueno, ahí empezamos a conocer una realidad, sobre todo la realidad pedrense de Julio Sosa, desde su nacimiento hasta el 26 de noviembre de 1964, cuando falleciera. Pero sobre todo desde el 2 de febrero de 1926 hasta 1949, en que ahí se fuera para Buenos Aires a triunfar, como él decía que lo iba a hacer y lo hizo. Contanos un poquito lo que está a tu alcance, lo que sabés y después ese conocimiento cercano que tuvo un familiar tuyo con él. Pero bueno, ¿quién era Julio Sosa aquí en Las Piedras, ese chico que me imagino habrá corrido por estas calles? Y Julio Sosa era aquí en Las Piedras un chico que callejeaba, como decimos comúnmente, que andaba en la calle, pero que nunca perdió, desde los 2, 3 años, nunca perdió la convicción de que él iba a ser cantor. Él se paraba encima de una silla, de un taburete y cantaba. Él andaba cantando por la calle. Él tuvo un montón de trabajos, desde guarda de ómnibus de la empresa Tueso, la anterior a la Compañía del Este, que está todavía acá en Las Piedras. Él estuvo en la Marina, él trabajó repartiendo programas del cine, él trabajó en diversas cosas, ayudó a su padre en los trabajos de campo, pero él sabía, tenía el convencimiento de que iba a ser cantor y se lo decía a su madre, a su padre y a sus amigos. Y yo tuve la dicha de tener algunos maestros en el conocimiento de Julio, porque yo a veces me pongo a hablar de Julio y la gente me dice, ¿y usted cuándo lo conoció? No, yo no lo conocía, Julio, yo no lo conocía. Sabemos que cuando muere una persona, cuando muere un ídolo, empiezan a aparecer amigos, que muchos de ellos son reales y otros nunca siquiera lo vieron, o lo vieron de lejos alguna vez. Pero bueno, Pero yo no lo conocía, Julio. Pero sí lo conoció mi padre y un hermano de mi padre. qué dicha, ¿eh? Y entonces ahí, ¿qué pasa? El 26 de noviembre de 1964 vi lagrimear a mi padre, llorar a mi padre por primera vez. Yo tenía 9 años. Y entonces yo paré la oreja, porque él le estaba contando a mi madre algo. Y entonces le estaba contando que había muerto Julio. Y ese Julio, yo enseguida asocié que un mes y pico antes mi padre había llegado a mi casa desde acá de Las Piedras, porque nosotros vivíamos a 9 kilómetros de acá de Las Piedras, en un lugar llamado Poquitos, en una zona rural. Mi padre había llegado a hacer un mandado de Las Piedras y le dice, Rosita, le dice a mi madre, encontré a Julio en la calle y me reconoció y cruzó la calle y me dio un abrazo. Y mamá lo mira y le dice, a Julio, pero a Julio Sosa. Sí, dice, vino a cantar y andaba en Las Piedras recorriendo y me encontró y me abrazó y me dijo Antoñito, a mi padre le decían Antoñito. Antoñito.
qué suerte encontrarte. Y estuvimos conversando un rato. Eso fue la conversación que yo oí por primera vez que refería a Julio Sosa. Y un mes después, porque él vino a cantar en octubre acá a Las Piedras, que fue cuando mi padre lo encontró, un mes después pasó lo del accidente y la muerte. Entonces ahí empezó mi inquietud por Julio. Yo trataba de escuchar todas las conversaciones que se hacían. ¿Ahí cuántos años tenías? 9 años tenía yo. Ahí tenía 9 años. Después yo ya venía estudiando bandoneón, o sea, el tango estaba asociado a mi vida. En casa se escuchaba mucho tango. Yo estaba estudiando el bandoneón, seguí tocando y estudiando y tocando el bandoneón hasta el día de hoy. Y después surgió el hecho de que yo me novié, me casé, y la abuela de que la que fuera mi esposa, un día dice, ¿a vos te gusta tanto Julio? Dice Antonio, dice, ¿sabés que yo fui la madrina? Qué bárbaro. Clorinda Rodríguez de Biglione, la abuela de mi ex esposa, la madrina de Julio. Entonces un día encuentro a Freddy en la calle y le digo, tengo un dato para vos. ¿Sabés quién fue la madrina de Julio Sosa? No, dice, Freddy, un estudioso del tema. Yo un poco, amigos, ¿no? Un poco para provocarlo, ¿no? Sí, sí. No, dice, le digo, mira, Clorinda Rodríguez de Biglione y está viva. Ah, ¿la vamos a ver? Sí, la vamos a ver, ¿cómo no? Y bueno, la fuimos a ver un par de veces y ella nos hizo toda la historia, toda su vivencia. Y bueno, y a partir de ahí después surgió lo de la Fundación Julio Sosa y Freddy me llamó, dice, vos que te gusta tanto esto, que has estado siempre al lado, dice, vamos. Y bueno, y surgió, y a partir de ahí, los eventos del 26 de noviembre, que a partir de 1965 religiosamente se han hecho en Las Piedras en recuerdo de Julio Sosa. Solo un año se suspendió y alguna vez se corrió de fecha por las elecciones nacionales, Claro. pero siempre se hizo gratuito para todo público, abierto a todo público, y en la mayoría de los casos los grandes cantores uruguayos han venido a cantar gratis. Y ahí tuvimos a Olga del Grossi, ahí hemos tenido a Miguel Ángel Maidana, a Nancy De Vita, a Pino, a Olivera, y bueno, no quiero seguir porque siempre me voy a olvidar de muchos. Orquestas, gente, nosotros los pedrenses que hacíamos tango y que hacemos tango también íbamos, los músicos pedrenses siempre. Entonces, a partir de ahí tomó la posta que había sido iniciada por amigos de Julio, tomó la posta la Fundación Julio Sosa para seguir conmemorando el 26 de noviembre. El 2 de febrero, la fecha del nacimiento, generalmente no se ha festejado, se han hecho algunos encuentros, algunas cosas, pero somos testigos hoy del centenario del nacimiento de Julio. Hoy es una fecha importantísima para Las Piedras, para el Uruguay y para el Río de la Plata, a tal punto que en la Argentina, hoy es un día de festejo para el tango. ¿Qué pensás que le falta a Uruguay, a la sociedad, como ¿no? integrante de la misma nosotros, ante una figura inconmensurable como lo es Julio Sosa, que ha trascendido generaciones, fronteras, que ha dejado y deja muy bien parado a Uruguay? ¿Qué te parece que nos falta de tener un artista, un cantante, un autor de esa magnitud, más sentido, ¿no? Más presente? Hoy tendría que estar una movilización para recordarlo muy fuerte, que no estoy diciendo que no lo haya, ¿no? Yo creo que nos falta considerar a lo importante. Era de Las Piedras. No, era de Las Piedras y triunfó. Era de Las Piedras y triunfó en el Uruguay. Era de Las Piedras y se fue a Buenos Aires y fue en su momento el mejor representante que tuvimos por lejos, en una época en que el tango estaba muriendo. El propio Aníbal Troilo dijo textualmente, Julio vino para salvarnos y nos salvó de la muerte del tango. Estoy hablando de Aníbal Troilo, no estoy hablando de alguien ¿quién sería? Estoy hablando de quizá uno de los máximos directores de orquesta
que haya tenido el tango. Para mí el más grande bandoneonista del tango, pero eso es una apreciación mía, ¿no? Entonces digo, no tomamos conciencia. Yo creo que las políticas de cultura uruguaya históricamente han dejado bastante que desear. De cultura y en la cultura y en el arte. Han dejado bastante que desear. Y nos perdemos oportunidades, excelentes oportunidades de fomentar el turismo, de fomentar la expansión de la cultura. El pueblo de Las Piedras está dispuesto. Porque históricamente, a mí, en septiembre, octubre de cada año, me para la gente por la calle y me dice, doctor, se hace lo de julio este año, ¿verdad? O sea, la gente... Y basta venir un 26 de noviembre para ver la cantidad de gente que se reúne a escuchar tango y a recordar a Julio. Entonces, ¿qué falta? Falta políticas serias en el ámbito del arte y de la cultura. Me dirán que se traen artistas, sí, pero de lo nuestro, ¿qué pasa con lo nuestro? ¿Qué pasa con el folclore nuestro y con el tango nuestro? Y voy a decir algo que esto va por cuenta mía. En el interior, el folclore no ha muerto porque algunas intendencias, con muy buen criterio, han hecho política de Estado departamental para homenajear a los suyos. Y así tenemos 33, así tenemos Tacuarembó, así tenemos La Valleja y tenemos varios departamentos que recuerdan a su actividad artística principal, que ha sido el folclore, y entonces nosotros que tenemos acá un valor pero inconmensurable en el tango, Tacuarembó con Gardel, trabajan todo el año por Gardel. Nosotros tenemos a Julio Sosa, ¿qué pasa? Un grupo de locos, como somos los privados que nos juntamos en esto, somos los que hacemos alguna cosa. Pero siempre hemos estado dispuestos a compartir con la administración. Pero lamentablemente se deja bastante que desear. Y de bueno, esto que tenemos de ir un poco exponiéndonos de lo que pensamos, uno dice, conozco muchos artistas, muchos cantantes actualmente que participan en diferentes escenarios en todo el país, y uno dice, un sentido común, ¿no? ¿Cómo quisieras vos que te recordaran? Y no es una buena ocasión que todos los cantantes, artistas, de todos los géneros, estuvieran hoy invocando, presente, haciendo algún recuerdo puntual y estando hoy en Las Piedras, ¿no? En algún lugar, para recordarlo, porque así quiero yo, pienso que estarán pensando estos cantantes, y no importa el género, no importa la edad, no importa, así quiero yo que hoy o mañana me recuerden por mi trayectoria, por mi talento, por mi obra, ¿no? Nosotros, como miembros de la Fundación Julio Sosa, nos propusimos con escribano Freddy González, que vive Freddy González, pero está en una situación de salud bastante complicada. Esperemos que esta noche pueda estar en la presentación del sello que hace la Dirección Nacional de Correos. Siempre estuvimos dispuestos a participar en actividades que realzaran a la persona y al artista de Julio Sosa. Siempre apoyamos todas las actividades que se realizara por el Estado, que se realizara por los particulares, siempre tratamos de estar y siempre nos repartimos para estar en todos lados y acompañar. Pero este año era el año, por eso que tiene los números redondos, por eso que tiene los 100 años, por eso que tiene el centenario. Y entonces un día viene a verme un productor de tango, Marcos Velázquez, que es amigo de muchos años, con el que no trabajo, no soy asociado ni nada, simplemente es amigo, y he apoyado sus actividades en recuerdo de Julio Sosa siempre, pero lo he apoyado como apoyo todo. Y me dice, Antonio, mirá, dice, vamos a festejar a lo grande los 100 años de Julio Sosa. Estoy hablando hace un año, Dice, me comuniqué con la Intendencia de Canelones, ya hablé con Orsi, que todavía no era presidente. Dice, ya hablé, dice, con la Dirección de Cultura, el Ministerio de Educación y Cultura. Dice, ya les voy a presentar el proyecto necesito, dice, un dinero que no es para mí, es para organizar todo, porque él tiene todas las vinculaciones de todos los cantores y todos los músicos de tango que hay en Montevideo, Canelones, todo, por muchos años de trabajo en eso. Le digo, bueno, mirá, Marco, yo no soy empresario ni nada, pero yo te voy a apoyar, te apoyo en acompañarte a lugares, en reunirnos, armar, lo que sea. Yo estoy.
para acompañarlo, digamos, ¿no? La fundación, le digo, que prácticamente en actividad quedo yo de la fundación. Y me encantaría apoyar que hubiera algo grande. Lo presentó a las autoridades. Próximo a esta fecha de hoy, hace poco, no quiero equivocarme, pero un mes y pico, 2 meses, pongamos como mucho, le dijeron, no, no, dice, privado no vamos a apoyar nada, lo vamos a hacer nosotros. O sea, tomaron la idea y Marcos, con muy buen criterio, dijo, bueno, yo se los dejo que lo hagan, la cosa es que se haga. Yo voy a hacer un concurso que está el 5, 6 y 7, que se hace el concurso acá en Las Piedras, un concurso de tango. Dice, por allá por mayo, junio, julio, dice, voy a hacer alguna actividad grande de tango. Y está, recordando a Julio, está. Perfecto. Hasta ahí, bueno, con todo. Ya no se hacía hoy 2, se hacía el 8, ya era una cosa que no caía muy bien. Pero nosotros seguimos apoyando. Y yo tengo un grupo de música, cuando a mí me llaman del Ministerio de Educación y Cultura porque alguien me dio mi nombre, me llamaron del Ministerio de Educación y Cultura y me dice, mire, dice, pedimos que nos apoye, dice, porque vamos a hacer actividades. Bueno, estoy a las órdenes. Empezamos a hablar con la persona que me llama y le digo, ¿y los músicos de Las Piedras? Bueno, siempre han estado, no los van a contratar. Ah, dice. Bueno, después de la conversación, que yo le expliqué un poco cómo era la cosa, dice, ¿no se anima a pasarme los nombres y las conexiones? Sí, perfecto, pasé todos los nombres, se comunicaron, o sea, incluso conmigo, para ver si el grupo mío de tango, nosotros tenemos un cuarteto que hacemos tango. Yo le dije, incluso le digo, yo toco o no toco, no hay problema, la cuestión es que se acuerden de los músicos de Las Piedras. Hace unos 10 días me comunican que se había bajado la cortina, se había suspendido. Entonces creo que eso... tú me hablabas de si se ha hecho lo que hay que hacer en recuerdo de los valores de la música y de la cultura. No, no se ha hecho. Esto es una demostración. Esto es una demostración flagrante. Porque no estamos hablando de los 80 años de Julio ni de los 95 años de Julio. Estamos hablando de los 100 años del nacimiento de Julio Sosa. Era la oportunidad social, cultural, de hacer un evento a lo grande recordando a Julio. Ya sé que se me dirá, y tú lo habrás oído muchas veces, que no hay plata. Ya sé que se me dirá que hay cosas más importantes. Quizá lo haya, pero a la corta o a la larga los pueblos que invierten en la cultura y en el arte son los pueblos que más progresan. Voy a traer a colación a un gran amigo que tuve el placer de hacer una nota hace poco tiempo y siempre mira, Israel Ferraro, conductor de Hablas para el Folclore, y que siempre terminaba su programa, los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden las conciencias de su destino. Exacto. Debemos tener claro, yo soy presidente de la Asociación Canelonese de Músicos. La Asociación Canelonese de Músicos es la institución más grande que hay en Canelones, que reúne a artistas de todas las ramas, pero fundamentalmente músicos. ACADEM, Asociación Canelonese de Músicos. Empezamos 5 trabajando en la reestructura, porque esto se originó en 1956, después en la época de la dictadura se cerró, bueno, y nosotros la reflotamos y ahora tenemos más de 3.500 socios, artistas de todo el departamento de Canelones. Y yo siempre digo, ¿qué pasa? Hay que convencer a las autoridades de que los artistas, estamos hablando que en acá hay 3.500 o más, ¿cuántos hay más en todo Canelones? Que es una actividad remunerada, que es una actividad que le da divisas al país, que es una actividad que trae turistas, que es una actividad de la cual mucha gente vive. Y cuando viene una situación como esta, en la posibilidad de contratar artistas nacionales del departamento y sobre todo de Las Piedras, pero digamos del departamento todo, para recordar al más grande cantor del departamento y la historia del departamento, decimos, bueno, lo que pasa es que las autoridades se van para China y entonces lo vamos a postergar para octubre. Y yo razoné, a veces un poco uno razona por lo absurdo, ¿no? Y yo me puse a pensar, yo cumplo el 28 de enero. Nunca en mi vida se me ocurrió festejar mi cumpleaños en octubre. Ahora me dicen, Julio Sosa cumple hoy los 100 años, lo vamos a festejar en octubre. Y yo digo, yo refiero a mí, que mi ámbito es mi familia, mis amigos.
y no es algo público. Pero estamos hablando de Julio Sosa, algo público. La gente estaba esperando el colectivo pedrense, canario y hasta del Uruguay y de Argentina, poner un canal de televisión uruguayo y decir, mirá cómo en Uruguay recordaron a Julio Sosa. Yo voy a estar presente y lo agradecí, la invitación. Se va a presentar un sello conmemorativo por la Dirección Nacional de Correo. Yo agradezco infinitamente y apoyo esa actividad. Pero lamento comunicar, porque esto lo tengo que decir, que la única actividad que se va a hacer en el Uruguay, en recuerdo de Julio Sosa, hoy, es presentar un sello de la Dirección Nacional de Correo. Honroso, y ya, insisto, yo lo voy a apoyar, pero me parece... Creo que debemos llamarnos a una reflexión sobre los temas de cultura y del arte y de los artistas en el Uruguay. Yo creo que sí. Ni las autoridades departamentales han estado al alcance, a la altura, ni las autoridades nacionales. Y eso lo asumo y lo digo como músico, lo digo como escritor, lo digo como presidente de la Asociación Caneloneses de Músicos y lo digo como miembro de la Fundación Julio Sosa. Cuando la gente me pregunta, esta situación me da vergüenza. Como para ir terminando, hay mucho para hablar. Sí. Sí, habrá. Recuerdo, estaba un fin de año en La Paloma, allí en Bahía Chica, un precioso hotel, y había un matrimonio argentino que se quedaba en Punta del Este, pero amaban, o seguramente están con vida y seguramente siguen yendo, verlos, la salida del sol del nuevo año. Entonces, en una salgo al balcón y me dicen, pero uruguayo ese, mirá la belleza que tienen ustedes, haciendo referencia a la naturaleza que nos ha regalado unas playas espectaculares. Y recuerdo, esto fue en época de la pandemia, en el 2020, me dice, y tienen a Julio Sosa. Qué raro que no han hecho un tour con lo que amamos nosotros a Julio Sosa, los tangueros de ley, allá, un tour y nos traen a conocer, sí, Montevideo, por supuesto, pero a conocer dónde nació, dónde fue su ciudad, dónde estuvo, y ya nos bailamos algún tango, y después recorremos las bodegas que tienen por Canelones. Me decía, siempre me quedó eso, y a un gran amigo también, Horacio Yáñez, ex director de turismo de Canelones, le hice el comentario, ¿por qué no se hacía algún tour invocando una figura de esa magnitud nuestra? Y cómo... en el buen sentido de la palabra, cómo no explotamos, ¿no? Turísticamente, claro, culturalmente. Yo a veces uno se acalora en este tema y entra a hablar de estas cosas, ¿no? Pero básicamente hay algo que es muy importante, difundir la figura de Julio Sosa. Este hombre, Marcos Velázquez, durante años tuvo un proyecto, y lo sigue teniendo, que se llama Todos por el Tango, y anduvo en las escuelas y los liceos de Canelones, de forma gratuita, explicándole a los alumnos qué era el tango, haciéndolos oír tango, llevando cantantes que cantaran a los chiquilines para conocer el tango. Freddy González, el presidente de la Fundación Julio Sosa, siempre dice, uno no puede amar lo que no conoce. Entonces, difundir en las escuelas. Entonces hay mucho para hacer. Mucho para hacer. El tango que